Bueno, hermanos, vamos a continuar con este mensaje que hemos iniciado en este video sobre la vida de Job, la vida de su familia. ¿Y qué más espera Dios de Job? Hay muchísimas cosas más que vamos a ver que es muy importante. Acá la Biblia nos dice que Dios permitió que Satanás quitara la cerca alrededor de él y todos sus bienes. Entonces allí la verdad que las cosas materiales, las cosas de este mundo por ahí no tienen tanto efecto como la familia, porque perder los hijos, eso sí que es una situación muy triste. Cuando por ahí uno se entera de líderes que han perdido sus hijos, la verdad que Dios nos libre y no tengamos que pasar por esa situación. Entonces capítulo 1, verso dice: no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y me gustó buscar este texto de Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice: entonces oyí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos que prestar atención a este texto porque Satanás es nuestro acusador. Yo siempre digo, cuando nosotros le dejamos allí algún clavito en nuestras vidas, al diablo él pronto va a poner allí la corbata, y si le dejamos ese clavito, él pronto va a poner allí también su saco, y él va a poner todo lo que tiene que poner ahí para tratar de arruinarnos. Dios ha llamado a un pueblo, y especialmente nosotros los ministros, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto dice Pedro. Así que Dios permitió todo esto porque tenía un propósito. Un propósito que puede venir por dos razones. Uno, porque Dios tiene que disciplinar y traer ciertos juicios sobre los pueblos y sobre las naciones, como lo que está pasando ahora actualmente con el coronavirus, donde en un momento un virus ha puesto en una situación alarmante al mundo. Y solamente leer allí algunos pasajes como de Jeremías en el capítulo 25, versos 32 y 33, donde especifica claramente esto que está pasando actualmente. También hay un pasaje allí en Isaías que no viene al caso mencionarlo ahora en este momento. Entonces, tenemos que entender que todo esto nos enseña ciertas cosas importantes. Aquí nosotros vemos también que cuando vienen este tipo de pruebas tan duras, tan difíciles, no es que solamente Job reaccionó de esta manera. Dios muestra que Job maldice el día en que nació, como también Jeremías. Aquí encontramos otro profeta cuando tiene que enfrentar las pruebas del propósito de Dios, porque Dios tenía un propósito con Job. A pesar de que encontramos estas fallas, pero Él tenía un propósito. También hay fallas en nuestras vidas y Dios, sin embargo, tiene propósito con nosotros. Dice allí Romanos claramente 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si Dios nos ha llamado, Dios mira nuestra vida y tiene un propósito. Y acá entramos todos, pastores, hermanos, iglesias, a ver, todos, Dios tiene un propósito. Y entonces dice allí en Jeremías que maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido.
haciéndole alegrarse así mucho. Bueno, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces y a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días sean gastases en afrenta. Bueno, ahí vemos otro profeta que tuvo que enfrentar una situación muy dura y muy difícil, pero con propósito de Dios. Entonces, esto nos tiene que alentar en alguna manera cuando por ahí surgen cosas, porque tanto Job como Jeremías han maldecido. Cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento y encontramos allí que no maldecirás, es porque llegó Cristo y porque Cristo es la sabiduría, es la luz, y Él nos abrió el entendimiento, nos dio mayor conocimiento a nosotros en cuanto a esto, pero allí había faltas. Entonces, ¿qué esperaba Dios de Job? ¿Qué esperaba Dios de Jeremías? Que cumplieran una tarea, y aún frente a los errores y las faltas, que llevaran adelante una tarea. Estaba mirando yo un poquitito y compartiendo hace un momento aquí algunos escritos que yo tengo, donde la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que enfrentar a veces situaciones con las mismas personas, con las mismas gente que son nuestros amigos, que son nuestros familiares o nuestros compañeros de milicia, como les llamo muchas veces. Y los amigos de Job, cuando ellos se enteraron, dice la Escritura, que Job estaba en esta situación, vinieron a él. Y vinieron a él y lo miraron de lejos, y dice que no lo reconocían. Me hace acordar un pastor que hace algunos años atrás, fue a ver a un hermano que se había apartado del Señor. Yo recuerdo, eso fue en la ciudad de Córdoba, y yo estuve con ese hermano y le dije, te has vuelto al mundo, al pecado, te has vuelto a las cosas que son muy malas. De aquí en adelante no cuentes más conmigo, yo no te voy a visitar más. Y en realidad tengo apoyo bíblico en cuanto a lo que es la disciplina para que realmente se arrepientan. El caso allí de Corintios 5, donde el apóstol Pablo habla todas estas cosas, pero no quiero agregar esto ahora. Y recuerdo que el pastor me dijo que en un momento enfermó de tal manera que fue a buscarlo al hospital, y lo buscaba y no lo podía encontrar, hasta que la enfermera le dijo, ahí está, mire, en esa cama, y había llegado a una situación tan horrenda que no era conocido. Me avisó para que fuera a verlo. Yo justo tenía mi auto en el taller y no pude ir. Al otro día, cuando quise ir, ya había muerto. Creo que salvó su alma. Pero a ver, ese era el estado de Job. Llegó a un estado donde sus amigos no le conocieron por la situación. No nos olvidemos que cuando Dios le dice allí a Satanás, ¿de dónde vienes? En el capítulo 2, ¿no? Dijo Jehová a Satanás, verso 2, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinase sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel sobre piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces encontramos allí que Satanás salió y trajo una tremenda sarna sobre la vida de Job. Una sarna tan terrible que él estaba desde los pies hasta la mollera, hasta la cabeza, y tomaba tejas y se rascaba y se rascaba. Era alarmante. Sus amigos, cuando se enteraron de esto, fueron a verlo y se encontraron que no lo conocían hasta que lo conocieron. Y allí estuvieron con él 7 días, callados, mudos, quizás orando, allí quizás llorando, quizás lamentándose, pero no refirieron palabras a Job. Importante entender que cuando alguien está en la prueba, tenemos que muchas veces callar y esperar el momento. Ahora, esto fue así, pero en un momento Job expresa lo mismo que Jeremías. Maldice el día que había nacido. Y allí, cuando ellos oyen que Job estaba haciendo cosas ya no correctas, entonces ellos comienzan a hablarle a él. Y empieza a hablarle el mayor de todos ellos, bueno, como un hombre de experiencia, ¿me entienden? Y entonces allí le dice algo muy terrible, ¿no? Quiero leerlo, donde dice: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y entonces allí ya más bien era un reproche, más bien era diciendo: ¿cómo? Tú que antes aconsejabas y enseñabas a los otros. Bueno, me recuerda las palabras de Jesús: si tú eres el Cristo, baja de la cruz. Si sanaste a tantos enfermos, sánate a ti mismo, en otras palabras. Entonces, muchas veces estas cosas tenemos que enfrentarlas frente a la prueba. El ser humano es así. El ser humano, bueno, es una persona con tremendos problemas, ya desde el pecado. Solo me hace acordar allí aquellos 2 hijos de Adán, uno mencionando que trajo buena ofrenda a Dios, el otro trajo mala ofrenda, Abel y Caín. Abel trajo de lo mejor de su oveja, marcando allí un poco ya la voluntad de Dios, que bajo la sangre solamente se puede justificar el ser humano. Y Abel trajo de su esfuerzo, del sudor de su frente, de la tierra que ya había sido maldecida, y él trajo allí de lo mejor, posiblemente una canasta con legumbres, con frutas, muy hermosa todo. Pero Dios no podía agradarle esto. Y entonces me hace acordar allí también a la Pascua, cuando Israel tiene que salir de Egipto. Tuvieron que poner sangre en los postes y poner sangre en los linteles. Si allí hubieran puesto oro, piedras preciosas, todo lo mejor que el hombre puede hacer y sacar de esta tierra, Dios no lo hubiera aceptado, porque lo único que acepta a Dios es la sangre. Pero ese va a ser otro tema para más adelante, si así Dios lo permite. Ahora, ¿qué vemos entonces a los amigos? Ya automáticamente ellos vinieron con un propósito de no a consolarle, sino más bien a refutarle y a mostrarle sus errores y sus defectos. Estas cosas, hermanos, las tenemos que enfrentar en nuestra propia historia cuando llevamos adelante la obra de Dios. Me recuerda a David cuando decía: los llevé a la casa del Señor y andaban cantando y danzando y felices, pero cuando en un momento
te pasa algo, entras en alguna prueba por el propósito de Dios, porque Dios te quiere proyectar mucho más adelante y más arriba. Entonces hay muchos que estaban allí bajo las sombras de tu árbol, y mientras estaba bajo la sombra estaba todo bien, pero cuando viene la prueba, sale el sol, el calor fuerte, entonces se van de al lado tuyo y te dejan. Y hay que pasarla, y hay que seguir. Y bueno, estas cosas pasan, y esto es un mensaje para también alentar a mis consiervos, aquellos que realmente estamos predicando el Evangelio a donde más podamos llegar con la palabra del Señor. Pero entonces, cuando hablamos de los amigos, digamos, de Job, aquí yo lo estuve anotando. En aquel tiempo ellos tenían una particularidad: se juntaban y desarrollaban lo que es lo intelectual. El deporte de ellos era ese. Hoy, en los días de Pablo, ya el deporte había pasado a Grecia, a los grandes maratones y a grandes cruzadas allí, digamos, de estar ejerciendo el deporte a través de la gimnasia del cuerpo. En los días de Job, no, en los días de Job era lo intelectual. Por eso vamos a encontrar este libro, cuando lo lee en su totalidad, que son todas expresiones buscando la sabiduría. Y se juntaban y hablaban, y a ver quién exponía mejor los conocimientos, la palabra, y exponía uno, y exponía el otro, y exponía uno, y exponía otro. Que en el Nuevo Testamento por ahí aparece una palabra que no contendamos acerca de la fe, porque es para perdición de los oyentes. Encontramos una mayor luz nosotros ya ahí en la revelación de Cristo y del Nuevo Testamento. Pero eso era así. En ese tiempo, ¿cuál era el deporte? Bueno, era lo intelectual. Así que de esa manera se hablaban ellos. Y miraba yo un poco acá, Elifaz quiere decir Dios es fuerte o Dios es oro fino, él consideraba de esa manera. Bildad, hijo de contención, él era un hombre bastante duro, áspero en la forma de dirigir las cosas. Y después estaba el otro, Zofar, que quiere decir gorrión, el gorgojeo como los pájaros, es decir, y cada uno tenía su característica. Y en este libro, cuando uno estudia, ve que esa característica aparece de estos que fueron allá a enfrentar, digamos, a su amigo, ¿no? Y yo miraba acá, me estoy un poco adelantando, en el Job capítulo 38, verso 2, dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabra sin sabiduría? Dios justifica a Job, y ahí viene todo un tratamiento más que espera Dios de Job. Bueno, ya lo vamos a seguir hablando si seguimos en este tema, ¿me entiende? Pero ¿qué esperaba Dios de Job? Si me adelanto, tengo que decirle que lo que esperaba Dios de Job era arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros necesitamos arrepentirnos porque pecamos por omisión y pecamos por comisión? Porque no hicimos lo que hubiéramos tenido que haber hecho con nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos que venir a reflexión y no ponernos en una posición de personas intocables? No dejamos, hermanos, de ser ovejas. No dejamos de ser siervos del Señor. Necesitamos aprender a considerar todas estas cosas, a mirarnos a nosotros mismos y a ver cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra esposa. ¿Por qué? Porque a veces lo único que se espera, todo éxito, todo que nos vaya bien, que prosperemos, que tengamos todo lo que se necesita
para proveer, como muchas personas a veces dentro de la misma iglesia. Como muchas personas que por ahí lo único que piensan es que no le falte nada materialmente a sus hijos. Cuando nuestros hijos estaban estudiando en la Facultad de Córdoba, bueno, allí hubo alguien que se acercó y les preguntó y le dijo: ¿por qué tanta rebeldía? ¿Por qué ustedes obran y actúan de esta manera? Y ellos dijeron estas palabras: nuestros padres nos dieron todo lo que es material, económicamente, no nos faltó nada, pero no tuvimos consejos espirituales, enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que podamos hacer una reflexión frente a todo esto que realmente la palabra de Dios nos enseña. Amén.